Seguimos hoy con un tema que pienso que es en muchos sentidos fascinante. Hablábamos, y vamos a seguir haciéndolo, de la Biblia como una especie de crónica del futuro. Un futuro que, como decíamos el otro día, ya estamos viviendo, hemos vivido en parte, pero aún nos queda otra parte de ese futuro hasta llegar al final. Una parte de ese futuro que también está descrito en la Biblia. Nos habríamos quedado el otro día a las puertas del Apocalipsis. Pienso que antes de llegar ahí, a ese final, habría que hablar y habría que encontrar nuevos elementos que dieran veracidad a todas esas profecías, hechos anunciados por la Biblia que luego hayamos podido comprobar con el paso de la historia y al aumentar nuestro desarrollo técnico. Por ejemplo, parece imprescindible que para llegar a ese final, al Apocalipsis, tal como hoy lo entendemos, tendría que ser a nivel de una conflagración y tendrían que utilizarse armas. En este sentido, si la Biblia habla de armas de las que ahora son actuales, no hay lugar a dudas. Si la Biblia hace alusión, por ejemplo, a las bombas de napalm, que son un invento, un desgraciado invento relativamente reciente, no hay duda entonces de que la Biblia está hablando con la verdad respecto al futuro. Miguel Hernán, que ya nos está sirviendo de introductor desde el primer programa en este interesante tema, ¿habla la Biblia de las bombas de napalm? Sí, habla concretamente de la Biblia de las bombas de napalm. Al menos los versículos de Apocalipsis que tratan de ella hoy se entienden porque existen, ayer no. Es en Apocalipsis precisamente donde dice textualmente: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Sabemos cuáles son las consecuencias de una explosión de bomba de napalm, que quema en cientos de metros cuadrados a su alrededor la hierba, que destruye la vegetación, que es inflamable. Todo esto es cierto. A gran escala, empleando este armamento, provocaría lo que aquí dice, que se quemaría la tercera parte de la hierba verde. Yo me imagino que en una guerra nuclear de esta índole, de estas características, habría que buscar algún remedio para seguir guerreando sin destruir la ecología, sin destruir, como es natural, los edificios, que fuese una conquista que por lo menos respetase todo lo que ya se ha hecho. Es decir, habría que inventar la bomba de neutrones. Habría que inventar. El próximo paso, entonces, sería la bomba de neutrones. La bomba de neutrones, descrita. Exactamente, igual forma se menciona en la Biblia. La Biblia dice así: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. La bomba de neutrones es una bomba que se lanza normalmente, no desde aviones, sino desde los depósitos de misiles que ya existen, las cuales están bajo 7 llaves allá en el fondo de la Tierra. Este puede ser el pozo del abismo. Y sigue añadiendo, y pensemos, antes de continuar, que de alguna forma Juan, ante esta visión, para él inconcebible, tiene que estar enfrentando esas visiones que él tiene con lo que conocía en su época. Veremos como muchas veces este adjetivo o esta palabra comparativa de como o parecido lo emplea en muchas ocasiones. Y por eso sigue diciendo: y del humo salieron langostas sobre la tierra, como langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. Solamente a los hombres. Únicamente a los hombres. Luego respeta a todos los demás. Está describiendo realmente lo que la bomba de neutrones realiza. Él dice como langostas porque sería extraordinario ver esa pequeña bomba de 1 kilotón, no es mayor, la forma que tiene. Si ahora dibujásemos una langosta en pleno vuelo, más o menos como la ve Juan, y la confrontamos con la bomba de neutrones, veríamos que el parecido es extraordinario. Y continúa diciendo: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna. Se les mandó. ¿Por qué dice que se les mandó, que se los ordenó? Están dirigidos desde un control remoto. Esto es lo que Juan tal vez quiera decir. Y les fue dado que no los matasen. Esto es lo que todavía tal vez no encaje, pero hay una noticia de última hora que sí puede venir a cuento. Sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Ya se ha especulado en que la bomba de neutrones se puede humanizar. Que no mate en su totalidad. Por supuesto
allá en el lugar donde esta bomba caiga, en su radio de acción más cercano, sí, causará muerte. Pero, sin embargo, en el radio de acción más lejano no causará muerte, causará úlceras, enfermedades, incurables seguramente. Esto es lo que esta bomba causará. Continúa diciendo, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Coronas de oro. La parte explosiva está, no sé por qué, muy pulida en la bomba de neutrones. Y continúa diciendo, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de las alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían las colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. No habría espacio bastante para poder, todos estos versículos, enfrentarlos a la bomba de neutrones, a sus características, a cómo daña, a qué destroza, en fin, todos estos aspectos que son interesantes tratar. Lo que hay que tener en cuenta, que tú lo decías antes y hay que insistir en ello, es que esto está escrito hace miles de años. El libro de Juan está escrito hace unos 1900 años, exactamente. Casi 2000 años. En aquella época, al hablar de una serie de frutos tecnológicos muy avanzados, como serían estas armas, está el que escribe está en una lucha. Tiene que describir unas técnicas, unos objetos, unas armas, unos mecanismos que no puede describir porque no tiene un lenguaje técnico para ello. Entonces tiene que recurrir a una comparación. Si se está escribiendo como langosta, ese cómo es fundamental. No se está refiriendo a langostas auténticas, sino que es algo, un arma como una langosta, que en realidad esa es la forma que puede tener la bomba de neutrones, que de hecho tiene, y toda una serie de características que podríamos encontrar haciendo una descripción minuciosa de la bomba de neutrones y que de alguna manera están reflejadas en esa serie de comparaciones que hace Juan al hablar de ella. Pero tiene que haber otras muchas armas también que estén descritas. Por ejemplo, algo tan inconfundible como un tanque. ¿Están descritos los tanques en la Biblia? Sí, están descritos. Yo soy muy mal dibujante y cuando voy confeccionando el libro procuro hacer el dibujo tal y cual es la descripción de Juan. Luego lo enfrento a las armas actuales y veo que realmente Juan tuvo que decir semejante, parecido o como, porque eso es lo que él estaba viendo. Leemos, por ejemplo, lo siguiente acerca de esto. Uno de los muchos versículos, puesto que a modo de ilustración solo traigo uno. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Un dibujo de esta descripción nos da exactamente lo que es un tanque, esa cola moviéndose de un lado para otro como una serpiente y en su cabeza, sabemos cómo es, disparando fuego, humo y azufre, porque él dice que sale fuego, humo y azufre, no que salen flechas, ni saetas, ni cosas de estas. El fuego, el humo y el azufre se dice mucho, se emplea mucho en la Biblia, cuando dice que caerán granizo de 45 kilos que reventarán al tocar la tierra y también habrá humo, fuego y azufre y los seres morirán reventados por ellos. Es otro aspecto, por ejemplo, de un bombardeo. Cuando nos dice a lo mejor que parecido a una gran estrella cayó sobre el mar y cierta parte de los ríos lo contaminó, y también hubo una gran explosión, nos da la idea de que hubo una gran explosión, a decir que salió fuego, humo y azufre, es que puede algún satélite, está hablando de satélites ya en una forma futura, puede haber caído a la Tierra. Esto es otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta. Es muy importante ver que las descripciones de Juan hay que moldarlas a lo que actualmente existe y hoy se pueden enfrentar a lo que actualmente existe, porque hoy esto puede ocurrir. Por ejemplo, como final de esas descripciones, ¿está descrita una explosión atómica en la Biblia? Está descrita una explosión atómica con una riqueza de detalles grande. Dice que este fuego, este humo y este azufre dejarían al mundo más o menos como una masa humeante. Dice que de la tierra emanarían gases, que de la tierra emanaría humo, que oscurecería el sol, la luna y las estrellas. Hubo un gran científico que visitó España y ha muerto,
y dijo que una guerra nuclear sería algo así como estar guerreando en un eterno atardecer, puesto que la contaminación de todas estas explosiones nublarían el sol, nublarían la luna, contaminarían la atmósfera. Habría más muertos tal vez por la contaminación, como la Biblia describe que los habrá, por heridas incurables, por enfermedades desconocidas de las que actualmente hay. Se menciona incluso también esta bomba bacteriológica que infesta a insectos para que estos lleven la muerte, cosa que también está existiendo. En fin, Apocalipsis, por orden cronológico, es una perfecta descripción, si alguien lo quisiese buscar, de lo que sería una guerra nuclear de nuestros días. Bien, entonces la Biblia nos ofrece un panorama tremendo y angustioso, casi tan angustioso como es la realidad ya en este momento, ¿no? Pero me gustaría, por ejemplo, buscar comprobaciones, testimonios más antiguos, me refiero a nivel arqueológico, por ejemplo, que dieran veracidad a lo que la Biblia dice. Se ha hablado de multitud de pasajes, de versículos en los que se citan ciudades que después no se encontraban, ciudades cuyas ruinas tenían que ser colosales. Se habla de ciudades enormes, con una serie de adelantos de urbanismo y sociológicos y de otro tipo tremendos, comparables con los actuales. Se habla de patriarcas que vivieron una cantidad tremenda de años, algo fuera de toda lógica. Se habla de una serie de hechos en la Biblia que en su momento, a lo largo de los siglos, no tenían explicación, eran aceptados sin más, pero no entraban dentro del racionalismo, no entraban dentro de la lógica. Hoy muchas de estas cosas que parecían imposibles se han podido ir comprobando a medida que la arqueología ha ido profundizando en sus investigaciones. Por ejemplo, la Biblia habla extensamente de Babilonia, y en una forma tal que luego después ha sido objetivada por los descubrimientos arqueológicos. Cuéntanos un poco cómo se refiere la Biblia a Babilonia. Tiene razón en esto y así es. Se dudaba mucho acerca de Babilonia hace ya años. Babilonia hace bastantes años también que se descubrió. Pero la descripción, la riqueza que tiene la Biblia describiendo Babilonia se da como sentada, como algo verdadero, en el descubrimiento arqueológico. Babilonia era una ciudad que estaba tras una muralla que medía alrededor de 90 metros de altura, tenía 24 metros de anchura, podían circular 4 carros de aquella época cómodamente por ella. En sus murallas había 250 torreones o salas de guardia, tenía 100 puertas, porque era perfectamente cuadrada esta muralla, 25 kilómetros por cada lado, con fosos, con canales exteriores a la muralla, lo cual la hacía inexpugnable, a pesar de que después fue conquistada por el imperio medo-persa. La ciudad comenzaba a 400 metros de la muralla. La atravesaba el Éufrates, la dividía en casi 2 partes iguales. Entonces, cuando se nos habla del templo de Marduk, este templo de Marduk fue descubierto, igual que el templo, no el templo de Marduk, sino el palacio de Nabucodonosor. Caldwell lo descubrió, estuvo trabajando en él desde el año 1899 hasta el año 1912, 13 años de trabajos y de hallazgos arqueológicos extraordinarios. Y tengamos presente que este hombre Caldwell, aun no siendo, creo, según dicen, creyente, sin embargo, con la Biblia en la mano excavaba donde la Biblia decía y allá encontró este famoso palacio. Este palacio que estaba defendido por 3 murallas y donde existían grandes riquezas, igual que en el templo de Marduk, donde había una imagen que medía alrededor de 45 metros de altura sobre una base maciza de oro. Entre la imagen y la base tenía un peso de 23 toneladas aproximadamente, y otras muchas imágenes de oro. Con razón Isaías la llama la ciudad codiciosa de oro. Y todas estas investigaciones arqueológicas han podido demostrar, han podido objetivar que lo que está descrito en la Biblia era exacto. Han podido objetivar esto y más que esto, porque la historia ha negado muchos hechos que después la pala del arqueólogo han sacado a la luz y han tenido que decir sí a la Biblia y no a la historia. Por ejemplo, cuando Babilonia fue tomada, existía un rey llamado Belsasar. La Biblia continuamente decía que tal rey no existió. El último rey fue Nabonido, no Belsasar. Esto decía la historia. La Biblia dice que es Belsasar. Los medopersas invadieron, desviaron el Éufrates, lo secaron, pasaron por él, invadieron entonces Babilonia, conquistaron Babilonia cuando Belsasar estaba haciendo un banquete. Esto se decía hasta no hace demasiados años,
hasta el año 1902, me parece, alrededor de esto, en donde se descubre una especie de piedra grabada que ponía la siguiente inscripción: Yo, Nabonido, el último rey, que según la historia marcaba y decía la historia, el último rey babilónico, yo, Nabonido, que reverencia hacia Babilonia, rey de Babilonia, que reverencia hacia Babilonia more, y reverencia hacia ti more de parte de mi hijo, Belsasar, primogénito y favorito. Esta inscripción hizo que las investigaciones siguiesen y se descubrió que efectivamente Belsasar era un hombre, era el hijo de Nabonido, que reinaba en forma regente, mientras el padre hacía largos viajes, los cuales hacía muy a menudo, o iba por otros motivos, salía de la ciudad. Y fue en un momento de estos cuando Babilonia fue conquistada. Tuvo que decir la historia entonces, rectificarse y decir sí a la Biblia. En este aspecto igualmente también se descubrió la pared donde fueron puestas las célebres palabras Mene, Tekel, Urpasin, lo cual quiere decir que el dedo de Dios escribió sobre el encalado de la pared. No comprendo cómo arqueólogos, como científicos no han investigado más acerca del tema, porque allí está la pared, allí está la inscripción que no se sabe cómo fue realizada, pero eso es un hecho que allí está. Y sin embargo parece que está un poco en el olvido, pero esto fue algo importante que también se descubrió y entonces hubo que decir también sí a la Biblia. Esto en el aspecto de Babilonia, luego hay otros muchos más. Parece claro que la Biblia no es un libro más o menos fabuloso, sino que está haciendo referencia, por lo menos en lo que se refiere al pasado, a hechos concretos, concretos y reales, a pesar de que la historia los haya negado porque no encajaban, a lo que aludimos siempre, en esos esquemas artificiosos a veces que la historia hace para explicar el pasado cuando no ha tenido testimonio escrito sobre ello. Pero hay una serie de hechos narrados en la Biblia que son tremendamente difíciles de creer. Por ejemplo, aquella ciudad sobre la que reinaba Hammurabi, que tal como está escrita en la Biblia, es una ciudad con una serie de adelantos técnicos y urbanísticos que nos harían palidecer de envidia si viéramos muchos de los pueblos que hay diseminados por todo el mundo, ¿no? Exactamente. El código de Hammurabi es un descubrimiento del año 1902 o 3, realizado por Morgan, un gran arqueólogo francés. Esto está en el Museo del Louvre en París. Este código era una piedra labrada, perfectamente pulida, donde primeramente se demuestra que Hammurabi existió. Esto fue encontrado en Susa, puesto que allí lo llevó en el siglo XII a.C. un rey que saqueó Babilonia. Entonces, primeramente se demuestra que este rey existió. Hay que decir sí a la Biblia ya en este aspecto. Segundo, tenemos que retroceder bastante, puesto que esto data del año aproximadamente 2000 a.C. en lo referente a la escritura. Esto está escrito en una especie de babilónico por medio de escritura cuneiforme y se demuestra que ya la escritura, que el alfabeto ya existía. Y es tremendo porque en esta piedra, que viene a medir como 2,5 metros de altura por unos 60 centímetros de anchura, vienen unos códigos, unas leyes que se ponían entonces en las ciudades para que la ciudad, el ciudadano, se rigiese por ellas. Leyes en cuanto a circulación rodada, leyes en cuanto a aranceles, en cuanto a salarios, leyes en cuanto al matrimonio, en cuanto a la religión, leyes en cuanto a fletes, exportaciones e importaciones. Nos sorprenderíamos de ver esto, cómo ya entonces se gobernaban con unos adelantos, aunque no hubiese unos medios tecnológicos grandes, pero sí las mentes, la inteligencia, ya alcanzaba niveles amplios en esta forma de gobierno, muy parecidos todavía a los que hoy existen. Esto viene en este código de Hammurabi, un código donde más de 4000 líneas escritas lanzan y se ponían allá en las ciudades para que las personas, los ciudadanos, se rigiesen por estas leyes escritas. Esto ya hace 2000 años. Y hay descubrimientos todavía superiores a esto. Pero bueno, hay cosas, por ejemplo, francamente increíbles, que difícilmente podían encontrar eco a nivel histórico o a nivel arqueológico. Por ejemplo, se habla en la Biblia de los patriarcas, de todos los que vinieron, los que estuvieron antes que Moisés, unos patriarcas que para ajustarse a ese ciclo histórico, a ese número de años, habrían tenido que vivir durante muchos años, con una longevidad muy superior a la que hoy conocemos. ¿Ha habido alguna confirmación a nivel arqueológico, a nivel histórico, de la existencia de esos patriarcas a los que alude la Biblia?
Sí, sí ha habido. La historia decía que cuando se nombraban 10 patriarcas, desde Adán hasta Noé, antediluvianos. Perdón, te he hablado de Moisés y me Sí, refería a Noé, sí. bien. Entonces, es porque si solamente existieron 10, la Biblia pone esas disparatadas edades, todos estos años que vivían, para poder cubrir este tiempo. ¿Cuánto decía la Biblia que vivía cada uno de ellos? 700, 800 años, 600, etc. Primeramente se negaba que estos patriarcas existiesen, estos 10 patriarcas que la Biblia menciona, desde Adán hasta Noé. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la edad. Era disparatada. Bien, debajo del sedimento del diluvio, encontró la arqueología sobre el año, no se puede calcular, creo que sobre el año 1922 o 23, casi seguro que ese fue el 22, lo que llaman el prisma de Wells, porque fue la expedición de West Blundell quien la descubrió. Este prisma en barro cocido data del año 2300 aproximadamente antes de Cristo. También ya existía esta escritura. Y este prisma de Wells relata los 10 nombres de los reyes longevos. En ningún libro esto venía antes. En ningún otro libro, por antiguo que sea, existe, solo en la Biblia. Entonces este descubrimiento fue también un gran aldabonazo en este aspecto. Hubo que decir sí a la Biblia. Allí estaban escritos esos reyes que menciona la Biblia, desde Adán hasta Noé. Esto es un descubrimiento asombroso. De todas formas, la historia sigue negando que viviesen estas edades, reducen el tiempo. Tal vez, pero se me ocurre que no fueran personas físicas, sino que fueran reinados o imperios que se fueron sustituyendo unos a otros. Igual que ahora hablamos del imperio inca, por ejemplo, que hablamos del imperio romano, pues y en aquella época se hablaba del imperio de uno de esos patriarcas, pero no porque él estuviera presente durante todo ese imperio, sino porque fuera su impronta, por decirlo así, la que ocupara todo ese periodo histórico, ¿no? Hay muchos historiadores que coinciden con esto. Yo, en cierto modo, también coincidiría con esto, puesto que marcaron una época y cada patriarca pudo marcar no una generación, sino varias generaciones. Historiadores de mucho peso, de mucha categoría, dicen esto y son creíbles. Pero yo no soy es claro un gran historiador. que eso que decía la Biblia, si decía que vivieron 700 u 800 años, aún así, 10 patriarcas hasta Noé, haría retroceder la historia del hombre muy poco. Hoy sabemos, o estamos más cerca de la verdad, pienso que no en la posesión absoluta, pero sí pensamos que el hombre tiene muchos cientos de miles de años de antigüedad, posiblemente millones de años, y aún así esos 10 patriarcas no cubrirían, a pesar de su larga edad, no cubrirían pero todo ese periodo histórico. Es que hay que tener presente que anteriormente a Adán hubo otra humanidad en la tierra, y lo describe la Biblia perfectamente. No empieza en el mundo con Adán, ni la humanidad con Adán, hubo anteriormente otra. Pienso que hay motivos más que suficientes, como estamos viendo, para tomarse a la Biblia muy en serio, para estudiarla con una nueva perspectiva, con unos nuevos ojos, por así decirlo. Creo que nos está siendo muy útil toda esta serie de puertas que nos está abriendo Miguel Hernán. Y nos hemos quedado otra vez a las puertas del Apocalipsis. Creo que no hay más remedio que volver en otro programa a ocuparnos ya definitivamente de cómo va a ser ese fin de la humanidad, cómo va a ser ese Apocalipsis tal como lo describe la Biblia, con la promesa de que en el próximo programa nos ocupamos con toda seguridad de ese Apocalipsis. Dejamos el programa aquí.